El monte ahora estaba envuelto por una luz suave, como si el propio cielo inclinara la mirada sobre el momento que estaba a punto de cambiar el destino del mundo. Cristo, la majestad del cielo, permanecía en silencio ante los 12. Sus ojos recorrían cada rostro, diferentes historias, diferentes temperamentos, pero un mismo llamado latía en todos. El viento agitaba las vestiduras del maestro, mientras él los observaba con ternura y firmeza. Pronto serían enviados al mundo, frágiles e imperfectos, pero ungidos con el poder divino. Por medio de ellos, el propio Dios pondría la salvación al alcance de cada corazón humano. Lo que a los ojos de los hombres parecía debilidad, a los ojos del cielo era el inicio de la victoria. La escena simple y silenciosa era acompañada con júbilo por los ángeles, que contemplaban el plan de la redención siendo confiado a manos humanas. El sol de Galilea nacía lento sobre el monte, bañando la hierba en tonos dorados, mientras la brisa suave traía el olor lejano del mar. La multitud aún dormía en los pueblos abajo, pero en lo alto del monte, el Hijo de Dios oraba en silencio. Sus labios se movían con ternura y propósito. Aquella madrugada no era común. Era el inicio de algo que cambiaría el curso de la humanidad. Cristo, el Maestro que leía corazones, elegiría hombres sencillos para llevar su mensaje hasta los confines de la tierra. Ninguno de ellos tenía prestigio ni elocuencia. Eran pescadores, cobradores de impuestos, hombres con manos callosas y almas sedientas. Aún así, fue sobre esos corazones humildes que él decidió edificar el reino. El viento agitaba suavemente sus vestiduras mientras los nombres eran llamados, uno a uno, cada sonido cargando destino y eternidad. Y nombró 12 para que estuvieran con él y los mandase a predicar. Marcos 3, 13-14. Allí, bajo el cielo azul y silencioso, nacía la iglesia viva del Cordero. Por 3 años y medio, el suelo polvoriento de la Palestina se convirtió en el camino de una escuela divina. Ninguna institución humana podría ofrecer tal aprendizaje. Cristo no les daba manuales, sino ejemplos. A cada milagro, a cada mirada compasiva, él revelaba el carácter del Padre. Los discípulos le observaban al curar a un leproso, al levantar a un paralítico, al perdonar a una mujer caída. Su fe crecía no por discursos, sino por convivencia. Caminaban juntos bajo el sol y las estrellas, compartían pan simple y cansancios profundos. En cada silencio, Cristo enseñaba paciencia. En cada sonrisa, esperanza. Cuando decía «sígueme», no era una invitación pasajera, sino un llamado a la transformación total. Los 12 estaban siendo moldeados no solo para proclamar un evangelio, sino para vivir uno. Mientras los días se volvían semanas y las semanas meses, algo extraordinario ocurría dentro de aquellos hombres. La convivencia con el Maestro les hacía ver la vida con nuevos ojos. Pedro aprendía a dominar su ímpetu, Joan a templar su fuego con amor, Mateo a cambiar el oro terreno por la riqueza espiritual. Cristo los preparaba para algo mucho mayor de lo que imaginaban, no para liderar un ejército, sino para servir con humildad. El poder que les sería concedido no vendría de espadas o discursos, sino del Espíritu Santo. Solo cuando comprendieran la debilidad humana, podrían recibir la fuerza divina. Cada paso con Jesús era un peldaño hacia la cruz, y cada lección, un ensayo para el día en que el Maestro ya no caminaría junto a ellos físicamente, sino que habitaría dentro de ellos. La preparación de los 12 era en realidad el esbozo del plan de Dios para transformar el mundo mediante corazones dispuestos a seguirle. El monte ahora estaba envuelto por una luz suave, como si el propio cielo inclinara la mirada sobre el momento que estaba a punto de cambiar el destino del mundo. Cristo, la majestad del cielo, permanecía en silencio ante los 12. Sus ojos recorrían cada rostro, diferentes historias, diferentes temperamentos, pero un mismo llamado latía en todos. El viento agitaba las vestiduras del Maestro, mientras él los observaba con ternura y firmeza. Pronto serían enviados al mundo, frágiles e imperfectos, pero ungidos con el poder divino. Por medio de ellos, el propio Dios pondría la salvación al alcance de cada corazón humano.
Lo que a los ojos de los hombres parecía debilidad, a los ojos del cielo era el inicio de la victoria. La escena, simple y silenciosa, era acompañada con júbilo por los ángeles, que contemplaban el plan de la redención siendo confiado a manos humanas. En los cielos había gozo. El Padre miraba al Hijo y veía allí el principio de una obra que atravesaría siglos. Aquellas voces sencillas, acostumbradas al sonido de las redes, de las monedas y del trabajo diario, se convertirían en trompetas de gloria. A través de ellas, el Evangelio resonaría hasta el último día de la historia. Cristo sabía el precio que cada uno pagaría. Sabía de las lágrimas y de las persecuciones, pero también veía la luz que de ellos irradiaría. Serían los testigos vivos de lo imposible, hombres transformados por la gracia. El llamado que recibieron no era terreno, era el cargo más alto jamás confiado a seres humanos, inferior solo al del propio Hijo de Dios. Serían coobreros del Creador en la salvación de las almas. Todo el cielo se movía con ellos, y el Espíritu Santo ya planeaba sobre esos corazones dispuestos a creer. Mientras descendían del monte, el Maestro caminaba entre ellos y cada paso parecía cargar una lección silenciosa. En su corazón, Cristo ya veía el futuro de la Iglesia. Como en otro tiempo, los 12 patriarcas representaban las tribus de Israel. Ahora los 12 apóstoles serían el fundamento de un nuevo pueblo, no limitado por fronteras, sino unido por la fe. Cristo comenzaba a derribar el muro de separación entre judíos y gentiles. Hablaba con samaritanos, tocaba leprosos, compartía comidas con los rechazados, dormía bajo techos despreciados y enseñaba en calles olvidadas, mostrando que la gracia no tiene fronteras. El Evangelio, hasta entonces restringido a un pueblo, comenzaba a respirar el aire de toda la humanidad. Y allí, bajo el cielo de Galilea, nacía una nueva era, donde cada corazón, no importa el nombre o el origen, podría finalmente ser llamado Hijo de Dios. Mientras caminaban al lado del Maestro, los discípulos sentían que algo mayor se les revelaba ante los ojos. La mirada de Cristo, siempre compasiva, a veces se perdía en el horizonte, como quien contempla un campo mucho más allá de las fronteras de Israel. Él anhelaba mostrarles el secreto que cambiaría para siempre la comprensión de la fe. No existía muro que pudiera separar a los pueblos del amor de Dios. La pared simbólica, que dividía judíos y gentiles, estaba a punto de caer, porque Él es nuestra paz, el que de ambos hizo uno, y derribando la pared de separación. Efesios 2:14. En cada gesto, en cada cura, el Salvador plantaba esa verdad. Cuando extendió la mano al centurión romano en Cafarnaún, y la fe de aquel hombre brilló más que el orgullo de los hijos de Abraham, los discípulos percibieron, aunque no lo comprendieran por completo, que la gracia no seguía fronteras humanas. Aquella tarde en Sicar, bajo el calor del ocaso, Cristo habló a la mujer samaritana junto al pozo, y sus palabras cortaron siglos de prejuicio como un río que rompe piedras antiguas. El evangelio sonaba entre samaritanos y los discípulos, sorprendidos, veían el poder de la verdad penetrar corazones hasta entonces despreciados. Más tarde, en la distante Fenicia, el clamor de una mujer cananea resonó entre los montes. «Señor, socórreme». Y al ver su fe insistente, el Salvador respondió con ternura divina, sanando a su hija y revelando una vez más que el amor de Dios no conoce fronteras, ni etnias, ni banderas. Cada una de esas experiencias era una lección viva, una preparación silenciosa. Cristo los estaba moldeando para comprender que la salvación no era el privilegio de un pueblo, sino el don de un Dios para toda la humanidad. Aún así, la plenitud de ese entendimiento solo vendría después. El corazón humano es lento para abandonar sus fronteras. Pero el Maestro, con paciencia divina, sembraba en cada palabra el principio eterno. De uno hizo toda la generación de los hombres para habitar sobre toda la faz de la tierra. Hechos 17, 26 al 27. En el reino de Dios no hay razas, clases o territorios, solo hijos e hijas buscando al mismo Padre. La voz de Cristo, serena y firme, resonaba entre ellos, preparándolos para el día en que partirían
llevando al mundo el mensaje del amor que supera todas las divisiones. El Salvador los entrenaba no para defender tradiciones, sino para anunciar libertad. Y mientras el sol se escondía detrás de las colinas de Galilea, un nuevo amanecer espiritual comenzaba a nacer, el día en que toda la humanidad oiría: «Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré». Entre los discípulos había una diversidad que llamaba la atención. Cada uno llevaba marcas únicas, temperamentos, historias y sueños diferentes. Pero el Maestro veía más allá de las apariencias. Pedro, impetuoso y apasionado. Juan, sereno y contemplativo. Tomás, cauteloso y racional. Mateo, detallista y silencioso. La armonía entre ellos parecía improbable, y sin embargo, Cristo veía en ellos el reflejo del mundo que vendrían a alcanzar. Los reunía no para borrar sus diferencias, sino para santificarlas por la verdad. En medio de la variedad de dones, buscaba formar un solo cuerpo, un solo corazón, una sola misión. Era su anhelo más profundo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, eres en mí, y yo en ti. Juan 17:21. Cada oración, cada momento de silencio junto al Padre, era un clamor por esa unidad, una comunión tan verdadera que el mundo, al verlos, reconociera el amor divino en acción. Cristo sabía que esa unidad solo sería posible si permanecían ligados a Él. Su presencia entre ellos era el eslabón invisible que unía mentes y corazones tan diferentes. La verdad que enseñaba no era solo doctrina, era vida. Mientras caminaban con Él, aprendían el poder de la renuncia, de la paciencia, de la compasión. Y a medida que el tiempo avanzaba, el Maestro les mostraba que la misión por delante sería ardua, pero victoriosa. El Evangelio, armado con la omnipotencia del Espíritu Santo, triunfaría sobre las fuerzas de las tinieblas. Un día, la bandera manchada por la sangre del Cordero ondearía en victoria sobre el mal. Cristo oraba con seguridad porque sabía que antes incluso de que existiera el mundo, el Padre ya había decretado que la luz vencería a la oscuridad. Él veía el futuro, veía el mensaje atravesando imperios, tocando corazones y reavivando la esperanza donde solo había desesperación. Pero el tiempo de la despedida se acercaba. La mirada del Maestro, antaño serena, ahora traía la melancolía de quien sabe que el camino de la cruz está próximo. Sentado entre los 12, Cristo hablaba con ternura y verdad. No prometió gloria terrenal ni seguridad humana. Les dijo que serían perseguidos, que serían expulsados de las sinagogas, encarcelados y hasta muertos por amor al nombre de Él. El silencio que siguió a sus palabras pesó como la noche antes de la tempestad. Aún así, en medio del miedo, había consuelo. Les advertía para que, cuando las tinieblas llegaran, recordaran sus promesas. En cada lágrima y en cada pérdida, verían el cumplimiento de sus palabras y se fortalecerían. El Redentor preparaba a sus discípulos no para huir del dolor, sino para afrontarlo con fe. El tiempo de la cosecha espiritual se acercaba, y Cristo, con el corazón desgarrado de amor, entregaba el mundo en las manos de aquellos hombres sencillos, pero transformados por la presencia del Dios vivo. La noche se acercaba y el aire traía el peso suave de la despedida. Los discípulos reunidos alrededor de Cristo sentían el corazón oprimido, incapaces de imaginar el mundo sin la presencia física del Maestro. Fue entonces cuando su voz, calma y profunda, rompió el silencio con palabras que atravesarían los siglos. «No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí». La mirada de Jesús recorría cada rostro, iluminándolos con esperanza. «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararos lugar». La promesa sonaba como un refugio en medio de la incertidumbre. Él sabía que el temor los dominaba, que la separación sería dolorosa, pero también sabía que la ausencia solo sería aparente. «Vendré otra vez y os llevaré conmigo». Esas palabras eran el cimiento de la fe cristiana, el recordatorio de que la historia humana no terminaría en la cruz, sino en la eternidad compartida con el Salvador.
Con ternura divina, Cristo los condujo a una comprensión más profunda del plan celestial. Explicó que su partida no era el fin, sino el comienzo de algo mayor. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. No se trataba de gloria ni de poder humano, sino de alcance espiritual. Las obras mayores serían los frutos de un evangelio esparcido por toda la tierra, sostenido por el Espíritu Santo. Cristo dejaría la forma visible, pero su presencia sería multiplicada en cada discípulo. Cuando el Consolador viniera, el Espíritu de verdad que procede del Padre, el poder del cielo habitaría en los corazones humanos. Así, el mismo amor, la misma compasión y el mismo poder que fluían de Cristo pasarían a fluir a través de ellos. El plan de la redención estaba a punto de expandirse más allá de las fronteras de Israel, hasta alcanzar los confines del mundo. Y cuando el Espíritu Santo descendió, todo cambió. Aquellos hombres sencillos, antes temerosos, se convirtieron en llamas vivas. Sus voces resonaban por las calles de Jerusalén y multitudes se rendían al toque invisible de la gracia. Miles se convirtieron, no por elocuencia, sino por el poder de Dios manifestado en cada palabra. Pedro hablaba y los corazones se quebrantaban. Juan oraba y las lágrimas corrían por rostros endurecidos. Su humildad no disminuía la autoridad, al contrario, la hacía irresistible. Era evidente que el Cristo crucificado ahora obraba por medio de ellos, y cuando declaraban que aquel que los judíos crucificaron era el príncipe de la vida, el mundo veía lo imposible suceder. Pescadores transformados en embajadores de la eternidad. La bandera de la cruz ondeaba sobre las naciones, y cada conversión era un testimonio de que el Salvador, aunque invisible, aún caminaba entre los hombres. La noche antes de la cruz estaba cargada de una quietud solemne. Las lámparas titilaban, proyectando sombras en las paredes, y el sonido distante de pasos en Jerusalén parecían anunciar que algo grandioso estaba por suceder. Sin embargo, entre los discípulos flotaba un peso silencioso, el presentimiento de la separación. Sin embargo, Jesús no hablaba de dolor. Ninguna palabra sobre el azote, la corona de espinas o la humillación que lo aguardaba. En cambio, hablaba de esperanza, de victoria y de moro. Su mirada brillaba con la serenidad de quien ya contempla el triunfo final. Buscaba levantar los ojos de los discípulos del sufrimiento inminente hacia el horizonte de la eternidad. El Maestro los animaba a mirar más allá de la cruz, donde la gloria y la recompensa esperaban a los que perseveraran. Su voz era firme, dulce y segura, la voz de quien sabía que, a pesar de las tinieblas de la noche, el amanecer estaba asegurado. Cristo se alegraba con la certeza de que, incluso después de su partida, continuaría obrando en los corazones humanos con poder y ternura. Sabía que de él brotarían ríos de amor y compasión que purificarían las almas y las harían semejantes a su propio carácter. Con cada palabra plantaba fe, con cada mirada infundía valor. Su verdad, armada con el poder del Espíritu Santo, se esparciría por el mundo como una llama que nada podría apagar. Aquel pequeño grupo de hombres sencillos sería el instrumento escogido para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Y, al verlos escuchar en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, Cristo se regocijaba, no por lo que dejaría de sufrir, sino por lo que aún haría a través de ellos. Sabía que su sacrificio daría origen a una fuerza imparable, el Evangelio vivo, marchando de generación en generación, venciendo y para vencer. Entonces, con la serenidad de quien domina la tormenta antes de que llegue, el Salvador les dijo: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Sus palabras parecían envolver el ambiente, penetrando profundamente en las almas angustiadas. La promesa de paz en medio de la tribulación sería su faro cuando las olas del miedo lo rodearan. Cristo,
No se desanimó ni retrocedió, y quería que sus discípulos fueran reflejo de esa misma fe inquebrantable. Deben trabajar con perseverancia, enfrentando lo imposible con confianza divina. Cuando todo parezca perdido, recuerden, el vencedor del mundo camina con ellos. La gracia que los sostendría no vendría de la fuerza humana, sino de un poder celestial que jamás falla. Y así, en aquella noche silenciosa, nacía dentro de ellos una fe que sobreviviría a prisiones, azotes y cruces, una fe que transformaría el mundo. Las últimas palabras de Cristo antes de la cruz no fueron de desesperación, sino de conclusión. Había cumplido cada paso del plan divino trazado desde la eternidad. La misión estaba completa. Había revelado el carácter del Padre, sanado a los enfermos, libertado a los oprimidos y, sobre todo, plantado en el corazón humano la semilla de la redención. Ahora, con serenidad y amor, levantó los ojos al cielo y oró. En aquella oración no había solo intercesión por los 12 que estaban delante de él, sino por todos los que, a lo largo de los siglos, creerían en su nombre. Padre Santo, dijo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Sus palabras resonaron en el silencio de la noche como un sello eterno de amor y compromiso. Cristo no pensaba en sí mismo, sino en los que dejaba, una generación de creyentes que necesitaría la misma fuerza y unidad que lo unía al Padre. Mientras la oración fluía de sus labios, el universo guardaba silencio. Cada palabra parecía atravesar el tiempo, alcanzando los corazones que aún nacerían. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Veía en aquella hora nacer la Iglesia, una familia espiritual esparcida por todas las naciones, unida no por sangre humana, sino por el Espíritu Divino. Era como si Jesús extendiera sus manos a través de los siglos, bendiciendo a cada discípulo que llevaría su mensaje, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La misión estaba clara. El amor sería la prueba viva de la divinidad de Cristo. Y es ese amor el que el mundo aún hoy intenta comprender, un amor que se entrega, que perdona y que restaura. En el corazón del Salvador había paz, porque sabía que aún partiendo, su presencia jamás estaría ausente. Al concluir su oración, Cristo se levantó con la tranquilidad de quien confía plenamente en el Padre. Su semblante reflejaba una majestad serena como si ya contemplara el triunfo después del sacrificio. La cruz no sería el fin, sino el puente entre el cielo y la tierra. Y en ese instante, el Maestro sellaba el destino de la humanidad con palabras de unidad y redención. Había pasado el bastón de la esperanza a los discípulos que ahora serían la voz, las manos y el corazón del reino de Dios en el mundo. Llevarían adelante el mensaje del amor que vence al odio y de la luz que disipa las tinieblas. Y mientras salían del aposento alto, el viento de la noche parecía susurrar la oración del Maestro, para que sean uno. Era el inicio de una nueva era, el nacimiento de la Iglesia moldeada por la fe, sostenida por la gracia y guiada por la presencia invisible de aquel que venció al mundo. Si este mensaje habló a tu corazón, deja tu me gusta. Eso ayuda a que la palabra llegue a aún más personas. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir acompañando estos mensajes que fortalecen la fe. Que el Señor te bendiga, te llene de paz y te guíe en cada paso de tu camino. Hasta el próximo video y recuerda, el amor de Cristo sigue transformando vidas, incluso la tuya.